No lo tengo tan interiorizado. Al momento siempre pienso ya hablarle, hacerle el repaso y ahí es donde se me va el, el hecho de grabar. Así que se le agradece al compañero que me recordó. Ya, ahí sí estamos. Ya, chiquillo, entonces, como les iba diciendo, nosotros hemos ido avanzando en nuestro tiempo histórico o momento histórico, el cual nosotros estamos abordando, sobre todo en la última clase, está relacionado con la historia de Chile, ¿ya? Nosotros vemos historia de Chile particularmente, eh, un contenido que si bien, digamos, tiene harta cosa, ¿cierto? Harto proceso, harto detalle, harta fecha. En este caso, para modalidad flexible primer ciclo, lo más importante es entender los procesos, ¿ya? Y cuando uno busca entender los procesos, tiene que ser bien consciente de cuáles son, por ejemplo, las causas de algo, por qué ocurre algo y las consecuencias de aquello. ¿Ya? Porque como yo les he dicho en otras clases, nada ocurre porque sí, sino que hay algo que va, ¿cierto? Fluyendo, va generando ciertas tensiones, ciertas transformaciones, ciertos cambios, ¿ya? Y eso tiene varias dimensiones, ¿ya? Por un lado, la dimensión política, ¿cierto? Con esto que cuando hablamos, por ejemplo, de gobiernos conservadores y liberales, eso estamos hablando de una dimensión política, que son ideas, formas de gobernar, formas de ver, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor podríamos decir, proyecto político para la república, ¿ya? Por otro lado, hay una dimensión que es social, que tiene que ver cómo eso afecta, por ejemplo, a la población, a los ciudadanos, ¿ya? Y es en este periodo, no estoy proyectando nada por si acaso, ¿ya? Es en este periodo que es finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se va a volver mucho más heterogéneo, podríamos decir, mucho más diverso el tejido social, ¿ya? Porque no van a estar, por ejemplo, solo los campesinos y los terratenientes, los dueños de las tierras, a pesar de que todavía, ¿cierto? La sociedad chilena en un porcentaje altísimo todavía es una sociedad rural para ese entonces, pero también comienza a darse este fenómeno de migración campo-ciudad, ¿ya? Entonces es bien diverso, ¿por qué? O más heterogéneo, porque comienzan, por ejemplo, a surgir una clase que no está vinculada a la tierra, ¿cierto? Podríamos decir un sector social acomodado, vinculado principalmente a actividades industriales y comerciales. Podríamos decir que nace ahí como este empresario, ya esta categoría de empresario, ¿ya? Y no podemos nosotros dejar en esta categoría de clase alta, ¿ya? Al igual que aquellos dueños de las tierras que desde la colonia eran aquellos que conformaban, podríamos decir, los sectores más acomodados de la sociedad. Cuando hablamos de dimensión social, hablamos de eso, de cómo va entonces transformándose el tejido social, ¿ya? También surgen acá los sectores medios, ¿ya? Y estos sectores medios son principalmente lo que podríamos decir la clase media de hoy, ¿cierto? Porque hoy en día igual hablamos de clase, son aquellos que, por ejemplo, lograron acceder a educación, ¿ya? Básica, media, aún quizás aprender algún oficio, ¿cierto? Los integrantes de las Fuerzas Armadas igual pasaron a ser parte de los sectores medios, los profesores también, los artistas, los intelectuales, ¿ya? Entonces, en ese tiempo en el que nosotros estamos trabajando, dígame. Hola, profe, disculpe. ¿Está Hola. compartiendo pantalla? No la veo nada. No ¿O estoy todo bien? compartiendo. Lo que pasa es que Ah, estamos haciendo, le estoy haciendo como un pequeño resumen de la clase anterior y para introducirnos en la era del salitre, que la estuvimos revisando la clase pasada, pero hoy día vamos a profundizar un poquito. Yo les hablo de ya. esto, chiquillos, para que comprendamos cuáles son estas dimensiones, ¿ya? Entonces, hablamos de lo político, que tiene que ver con proyectos políticos, con miradas, ¿cierto? Diferentes de cómo, por ejemplo, cuál sería como el proyecto, el político más indicado, ¿cierto? Más idóneo de acuerdo a las características de la República, ¿ya? Y ahí hablamos de conservadores y liberales, ¿ya? Hoy en día se habla como de centro, de izquierda, ¿cierto? De derecha, de centro izquierda, de extrema derecha, ¿ya?
son proyectos políticos, miradas, formas, ideologías también, ¿cierto? Entonces, esa es la dimensión política. La dimensión social es la que le decía yo que en este tiempo también comienza a darse harto, que es la diversificación. Es decir, no existen solo los ricos y los pobres, sino que también surgen, por ejemplo, los sectores medios, que era lo que yo les venía comentando, ¿ya? Y también surge el obrero propiamente tal, que era aquel entonces que trabajaba en la industria. ¿Dónde? En el salitre, en los puertos, en las ciudades, etcétera, ¿ya? Y el grueso también, ¿cierto?, de trabajadores que estaban muy postergados en términos como de derecho y todo, porque todavía no se hablaba de eso, posteriormente se va a empezar a hablar recién de derecho de los trabajadores, son los campesinos, ¿ya? Entonces están los terratenientes, podríamos decir aquellos que siempre tuvieron el poder político y que tienen su origen en la colonia, es decir, aquellos criollos, ¿cierto?, que no tenían poder político en su momento, pero tenían la tierra, y la tierra siempre ha dado poder, ¿ya? Por otro lado están los sectores medios, el empresariado, que es esta nueva clase o parte de la clase alta, pero vinculada a actividades comerciales, ¿cierto?, bancarias, qué sé yo, y los sectores populares, ¿ya? Pero lo vamos a ver después en más detalle. Entonces, la clase pasada, chiquillos, nosotros estuvimos abordando principalmente, bueno, la Guerra del Pacífico, ¿ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias, cierto? Las causas, primero que todo, y luego las consecuencias, ¿ya? De este podríamos decir, hecho histórico, ¿ya? Estuvimos también viendo la crisis política, ¿cierto?, de 1891, ¿ya? Donde es derrocado, donde existe una división, podríamos decir, en los poderes, ¿ya? Sobre todo un enfrentamiento, guerras que tiene connotación de guerra civil, ¿cierto?, entre el presidente y el ejecutivo, ¿cierto?, y los parlamentarios, ¿ya? Finalmente el último presidente liberal, que es José Manuel Balmaceda, es derrocado de su cargo, ¿cierto? Y comienza en Chile lo que se llama República Parlamentaria, ¿ya? Esas dos cositas estuvimos viendo y más pasamos a la era del salitre, o el ciclo salitrero, que se le llama también, el boom del salitre, ¿ya? Entonces, ahora les voy a compartir pantalla para que vayamos. Espérenme. Vamos a ir hacia arriba. El ciclo salitrero, ¿ya? Ya vamos a admitir aquí los compañeritos para que... Ya. Repasemos otro poquito entonces. ¿Cuál fue la principal consecuencia de que Chile haya ganado la Guerra del Pacífico? A ver, ideas, chiquillos. ¿Cuál sería la principal consecuencia de que Chile haya ganado la Guerra del Pacífico? ¿Cuál creen ustedes que fue la principal consecuencia? Porque Chile tenía intenciones, ¿cierto?, de ganar la guerra. Se sentía que estaba preparado militarmente para enfrentar a Bolivia y a Perú, ¿cierto? Gana la guerra. ¿Y cuál sería la principal consecuencia? Podríamos decir la ganancia para Chile. El acuerdo de paz. ¿Ya? Los acuerdos de paz son, podríamos decir, una instancia casi obligatoria entre los países vecinos, ¿ya? O los países que se enfrentan. De alguna manera siempre hay un ganador y hay un perdedor, y para zanjar, digamos, esas diferencias o admitir abiertamente que uno es ganador y el otro es perdedor, se firman acuerdos de paz. Pero hay otra ganancia, hay una ganancia evidente, real, podríamos decir, que fue lo que motiva. ¿Un pozo salitrero, profe? Muy bien, tiene que ver con eso, tiene que ver que la consecuencia para Chile fue la incorporación de los territorios. Dígame, Javier.
Si mal no recuerdo, es el dominio del territorio y la economía. Exactamente, ¿ya? Que Chile haya ganado la guerra, la principal consecuencia fue la incorporación de los territorios del Norte Grande, principalmente Tarapacá y Antofagasta, que era la principal, podríamos decir, territorio, provincia salitrera. Ahí estaba, ¿cierto? Podríamos decir, el mineral. Entonces, una de las causas, ¿se acuerdan que esto es consecuencia? Pero una de las causas era eso, la ambición económica sobre ese territorio, ¿ya? Entonces, esa podríamos decir que es la principal consecuencia, ¿ya? La incorporación entonces de los territorios del Norte Grande, ¿cierto? Donde estaban los yacimientos del salitre, ¿ya? Que finalmente después hay 30, 40 años, ¿cierto? Que Chile disfruta, podríamos decir, a pesar de que no son quienes lo exportan o se van a dedicar a la actividad propiamente tal productiva de exportación, sino que solamente, ¿cierto?, con los impuestos aduaneros. Es decir, es tanto lo que se va a exportar que finalmente para Chile, ¿cierto?, el que cobre un impuesto por exportación, por aduana, ya es suficiente para todas las cosas que se van a hacer con la plata del salitre. ¿Ya? Adriana. Tiene la manito levantada, Adriana. ¿No? Ya. La segunda dice, ¿están viendo la PPT, cierto? La segunda dice, ¿qué impacto tuvo para nuestro país la crisis política de 1891, donde el presidente Balmaceda es derrocado de su cargo? También hay un impacto, también hay una consecuencia. ¿Qué pasó después? ¿Ya? Hay una guerra civil donde se enfrenta, ¿cierto?, el Ejecutivo, el presidente, ¿cierto?, con los parlamentarios. ¿Qué sucede? Balmaceda, el último presidente de los liberales, es derrocado de su cargo, ya es obligado a dejar su cargo, pierde, digamos, en esta guerra civil. ¿Y qué pasa en Chile? ¿Cuál es el impacto que tuvo para Chile en términos políticos? ¿Se acuerdan? Yo lo dije también, lo dije. ¿Ya? La instauración de un nuevo régimen de gobierno. Muy bien. ¿Y cómo se llamó ese nuevo régimen de gobierno? Ese nuevo régimen, chiquillos, se llamó parlamentarismo. ¿Ya? Parlamentarismo. Es decir... No lo iba a decir, profe. No lo iba a decir por el dominio del parlamento en la vida política. Muy bien, muy bien. Ya, súper bien. Ya, entonces el parlamentarismo, ese fue el impacto en términos políticos, ¿cierto?, que tuvo esta crisis, ¿ya? Una guerra, muere gente, ¿cierto? Hay un impacto también porque un presidente es derrotado, también eso es bastante potente, ¿cierto? Se termina la república parlamentaria, ¿cierto? Se termina el régimen liberal o la república liberal, donde se habían hecho reformas a la Constitución del 33, qué sé yo, ¿cierto? Finalmente el Parlamento gana y comienza, digamos, a gobernar con algunos presidentes ya liderando, digamos, en términos solo del nombre, ¿cierto? Pero en términos del poder, de la toma de decisión, eran finalmente los parlamentarios, el Congreso. Entonces, por eso es que se llama parlamentarismo. Y es un parlamentarismo a la chilena, ¿ya? Eso dura desde, ¿cierto?, que termina la guerra civil hasta 1925, ¿ya? Y la última dice, el ciclo salitrero trajo muchos beneficios económicos para nuestro país, los cuales se vieron reflejados principalmente en... ¿Se acuerda cuando yo la clase pasada hablamos de eso? De el salitre. Hoy tengo, no se escucha aquí tengo una perrita que ladra porque andan los gatos atrás y le ladra a los gatos. Sí se escucha. Sí.
Ya, dice, entonces el ciclo salitrero trajo muchos beneficios económicos para nuestro país. Esos, los principales beneficios para nuestro país, el ciclo salitrero, fueron económicos, ¿ya? Los cuales se vieron reflejados en qué, chiquillos, qué se hizo con la plata del salitre. De hecho, esa era una pregunta que estaba ahí como que estaba en la PPT que estuvimos revisando la clase pasada. ¿Qué se hizo con la plata del salitre? ¿Se acuerdan? Porque si hablamos de, nombren algunas, porque en el fondo lo principal aquí, lo que engloba todo es modernizar el país, ¿ya? Ese fue el principal objetivo. Chile se moderniza. Y eso, ¿cómo se expresa? ¿En qué cosas se expresa esa modernización? Por Profe, ejemplo, se construyeron líneas férreas, muy bien, redes de agua potable, pavimentación, puertos también, puertos, ujú, y otros más, y otras claro. cosas más. Exacto, todo lo que tiene que ver entonces con obras públicas, ¿ya? Caminos, carreteras, acceso, puerto, ya los puertos también se modernizaron, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Eso requiere también de mucha mano de obra, también ahí es donde se da todo este proceso migratorio. Se potenció también la educación, ¿ya? Con la construcción de establecimientos educacionales, ¿cierto? Que en el fondo se expresa eso directamente como exponencialmente desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX que triplicaron, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en enseñanza básica y en enseñanza media principalmente, ¿ya? Entonces, eso se hizo con la plata de salitre. Así se benefició Chile en términos económicos, ¿ya? Sobre todo modernización del país que se expresa en edificaciones, ya edificios públicos, por ejemplo, como decía el compañero, de líneas férreas, donde se une, digamos, todo Chile a través del tren, ya como eso viene de ahí, ya. De hecho, también el tren Arica-La Paz, ¿ya? Los Andes Mendoza, ¿ya? Entonces, hay como una modernización, digamos, en torno a, a esta actividad, ¿ya? Al dinero, a lo que reportaba para el fisco, ¿cierto? Los impuestos aduaneros de exportaciones de las cantidades y miles y millones de toneladas de salitre que se exportaron durante estas décadas, ¿ya? La compañera Adriana tiene la mano levantada. Esta podría ser perfectamente una pregunta de la prueba, chiquillos. ¿Ya? ¿Cómo, por ejemplo, se expresa, ¿cierto? El ciclo salitrero en el ámbito o en la dimensión económica en nuestro país. Y ahí ustedes al tiro tienen que recordar, se expresa con el desarrollo de las obras públicas, ¿ya? Como decía, puentes, carreteras, ¿cierto? Establecimientos educacionales, redes de agua potable, caminos, líneas férreas, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con las obras públicas, edificaciones, etcétera. ¿Ya? Ya. Esas tres cositas. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo más importante es comprender los procesos, ¿ya? Cuando yo le hablo como principal consecuencia, el impacto, ¿cierto? ¿Qué beneficios? Estamos hablando de comprender el proceso, ¿ya? No de memorizar, ¿cierto? Específicamente una fecha, un nombre, sino de entender el proceso. Y las pruebas ya están hechas para eso, para que las personas puedan, digamos, más que hacer uso de la memoria propiamente tal, ¿cierto? De lo memorístico, es la comprensión, ¿ya? Y ojalá, claro, hacerlo como, digamos, con una mirada crítica, ¿cierto? Esto que le decía yo del surgimiento de otras clases sociales, ¿por qué surge? ¿Ya? ¿Por qué de la actividad comercial, industrial, surge una nueva clase que es, por ejemplo, los obreros, ya la clase obrera, ya que es parte de los sectores populares? ¿Qué pasa con los campesinos? Todo eso lo vamos a ver igual acá, ¿ya?
Ya, chiquillos, entonces, la industria salitrera, lo vimos, ¿cierto? Que va desde 1880 a 1930 aproximadamente, y esta fecha de término tiene que ver con, entre medio, algunas crisis, como la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que las guerras mundiales siempre tienen un impacto para todos los países, independientes si hayan participado activamente, ¿cierto?, de los enfrentamientos, impacta, porque las economías como la chilena siempre ha sido dependiente de la economía del exterior, ¿ya? Entonces va desde 1880 aproximadamente, que coincide con la Guerra del Pacífico, ¿cierto?, y 1930, que coincide con la Gran Depresión, esta crisis de Nueva York, que lo vamos a ver en más detalle en las clases siguientes. ¿Ya? Entonces, esa Gran Depresión, que se dice que es la crisis económica más grande que ha sufrido podríamos decir, el mundo, con impacto a todos los rincones, ¿cierto? Fue la de 1929, ¿ya? Entonces, y la incorporación, podríamos decir, la creación del salitre sintético, que obviamente ahí desplaza, ¿cierto?, todo digamos, el salitre natural y bajan las exportaciones y finalmente cae, se genera el desplome, ¿cierto?, la industria salitrera en nuestro país, ¿ya? Este salitre se encontraba en el norte, ¿cierto? Fue el principal soporte de la economía nacional. Este es un periodo bien importante también porque podríamos decir que es el primer auge económico, ¿ya? Un auge es algo positivo, es algo que va exponencialmente, ¿cierto?, hacia arriba, ¿ya? Una depresión económica o una crisis es cuando esa economía se desploma, ¿ya? Por eso que está este auge y desplome o auge y crisis. Uno habla así, auge es algo positivo, ¿cierto?, que va en crecimiento sostenido, ¿cierto? Y un desplome y una crisis es algo que va, digamos, para abajo, ¿ya? Entonces el salitre se convierte en el motor de la economía, desplazando a otras exportaciones que Chile siempre había hecho, ¿cierto?, vinculadas principalmente a productos agrícolas, ya materias primas, ya no tanto productos manufacturados, sino materias primas principalmente del área agrícola, ya ganadera. Esto claramente desde 1880, ¿cierto? La década de 1880 en adelante fue de manera exponencial subiendo en cantidades y quintales, ¿cierto?, de salitre en la zona de Tarapacá y Antofagasta, que se expresa en miles, ¿cierto? O sea, en millones, digamos, de quintales, ¿ya? Ya, ¿qué más? El salitre, vimos esto, ¿cierto?, que es este mineral que se utilizaba como fertilizante, ¿cierto? Y que tuvo una gran demanda principalmente en toda la población mundial, ya vinculado a, ya sea para abonos, ¿cierto? Pero también para la producción de pólvora. Ya, ¿quiénes? Eso también es importante, chiquillos, para repasamos la clase anterior. ¿Quiénes finalmente ganan con la riqueza del salitre? Ya, Chile gana, obviamente, ¿cierto? Pero los principales, podríamos decir, productores y exportadores que se hacen cargo como de la extracción del salitre, quedó en manos de extranjeros, ¿ya? Principalmente británicos, ¿ya? Obviamente habían algunas oficinas salitreras que eran de empresarios chilenos, ¿ya? Pero la mayoría de ellas era de extranjeros, ¿ya? Y eso pasa también en estos tiempos, ¿ya? Es algo que Chile ha logrado sostener, el hecho de que hayan, ¿cierto?, economías extranjeras insertas, está abierta la economía chilena, ¿cierto?, mira hacia el exterior, y se hacen cargo entonces de la producción o de la industria en nuestro país, ¿ya? Hay muchas empresas hoy en día que son dueñas los dueños son de capitales extranjeros, ¿ya? El gobierno chileno, ¿y esto por qué es? Porque finalmente, ¿cierto?, con esta idea, podríamos decir, económica, ya liberales, donde se plantea que el Estado tiene que quedarse al margen, ¿cierto?, de la conducción ya activa de la economía. Y esa economía, ¿cierto?, se regula mediante la oferta y la demanda y se deja
al mercado que se regule sola, podríamos decir, ¿ya? Esa idea se instala también en este tiempo, por eso que finalmente el Estado decide ponerse al margen, que el Estado no se haga cargo, digamos, de todo el proceso productivo, ¿ya? O de todas las etapas del proceso productivo y lo deje en manos de extranjeros, ¿ya? Eso hizo Chile, a pesar de hacer eso, ¿cierto? Y quedarse solo con el dinero que emanaba de los impuestos, ¿cierto? A pesar de eso, logra, ¿cierto?, estabilizarse económicamente y logra entonces todos estos avances y modernización que hace rato ya andaba buscando, sobre todo con la expansión económica, o sea, territorial, etcétera. ¿Dónde se fue la plata? Ya vimos, cierto compañero ahí lo dijo, se expande el comercio, cierto, la agricultura también, porque hubo también podríamos decir, un aumento de la población y algunos cambios ya migratorios, sobre todo las zonas rurales, la mayoría de, por ejemplo, de los campesinos, muchos de ellos migraron a las ciudades, ¿ya? A trabajar en la industria o a trabajar en los puertos o directamente, ¿cierto?, al norte a trabajar en el salitre. Edificios públicos, construcción de líneas férreas, ¿cierto? Caminos, puentes, urbanización de las ciudades, ya el mejoramiento, ¿ya? Por eso se llama modernización, porque Chile también en términos urbanísticos estaba súper atrasado. Bueno, todavía era muy, podríamos decir, muy rural la población, ¿ya? No estaba tan urbanizada, por ejemplo, como en este tiempo, que es más urbana la población, sino que había mucha gente que vivía en los sectores rurales. Bueno, el auge también se expresó, este auge económico, en las instituciones educativas, en la educación, en la incorporación, ¿cierto?, de muchos niños ya de distintos sectores, entonces, a la educación, principalmente básica y media. Ya. ¿Qué más, chiquillos? Vimos cómo se extraía el salitre, ¿cierto? Que era bien complejo ese proceso de la extracción, a pesar de que había, digamos, estaba en una zona superficial, no había que hacer una excavación tan profunda para extraer el mineral. Tenía varios pasos, ¿ya? Y es en este contexto del proceso de extracción donde, por ejemplo, los trabajadores no estaban con la seguridad suficiente, ¿cierto? Y había también muchos accidentes, mucha precariedad en el trabajo, ¿ya? Obviamente no había ninguna regulación, no había ningún derecho, ¿cierto? Sino que todo era bastante, más que nada, mediante explotación, podríamos decir, y desregulación, ¿ya? Porque no existía un organismo como lo existe hoy en día, ¿cierto? Que hay una inspección del trabajo, hay un código del trabajo, hay leyes laborales, ¿cierto? Que incluso se desprenden de las leyes fundamentales, el trabajo decente que le llaman, aquello no existía en ese tiempo, ¿ya? Pero a raíz de todo esto que se va de a poquito a visibilizar es que comienza el interés de algunos, ¿cierto? De algunos políticos, podríamos decir, de legislar en torno a aquello. Y eso se materializa como en 1924-26, ya con el surgimiento del Código del Trabajo. Entonces, en estas refinerías el caliche, ¿cierto?, era pulverizado en unas chancadoras que se le llamaba. Luego este polvo, ¿cierto?, se ponía en unos estanques que se llamaban cachuchos, donde era mezclado con agua y era llevado a alta temperatura. Este líquido caliente entonces fluía hacia diferentes tanques donde se separaba del salitre líquido de otras impurezas. Finalmente este salitre se concentraba, se secaba, entonces había todo un proceso, ¿cierto? Y se ponían sacos de arpilleras para ser embarcados a Europa principalmente. Entonces, en todas estas etapas del proceso productivo se requería mucha mano de obra porque tampoco había una modernidad, ¿cierto?, de maquinarias como existe ahora en la industria, ¿cierto? Sino que era todo bastante precario, ¿ya? Y obviamente, como decíamos, ¿cierto?, cero seguridad, ¿ya? Todo este auto proceso entonces necesitó de mucha mano de obra, por ello miles de personas comienzan a desplazarse
de la zona central principalmente hacia el norte del país a trabajar en la salitrera. De hecho, había gente que estaba, que tenía la orden, ¿cierto?, de ir a los campos principalmente o a las ciudades y se hacía el enganche que se le llamaba, ¿ya? Y se llevaba gente, obviamente, con la promesa de que iban a tener un salario, que iban a tener un trabajo y ese trabajo le iba a dar mejores condiciones de vida que como estaban, por ejemplo, en los campos, que de hecho en los campos, chiquillos, la gente vivía tal cual vivía en la colonia, es decir, los campesinos fueron el sector de la población que más tardíamente pudo tener mejores condiciones laborales y de vida. ¿Cómo era la vida? Miles de hombres tuvieron que adaptarse principalmente a las condiciones laborales de la minería, ¿ya? Pero también a la vida, ¿cierto?, en uno de los lugares más áridos del mundo, ¿ya? Más seco, más extremo en términos de temperatura, ¿ya? Donde el día 30 grados hacia arriba y en la noche, ¿cierto?, mucho frío. Eso tiene el norte, ¿cierto?, que las temperaturas son muy extremas. Hay mucha oscilación térmica, ¿cierto?, entre la temperatura más baja y la temperatura más alta. Y obviamente eso requiere de una adaptación. Supongamos una persona que es del sur, les va a costar mucho adaptarse a ese ambiente, ¿ya? Y había que hacerlo, ¿ya? Mucha gente tomó ese camino, ¿cierto? Y fue extremo también y difícil poder adaptarse. Obviamente, donde vivían ellos, ya y hay unas fotitos en la web, igual se pueden encontrar algunas fotos antiguas, eran lugares bastante precarios, eran lugares bastante oscuros, eran lugares, digamos, sin separación de ambiente, ¿ya? La mayoría no tenía luz natural, había mucho hacinamiento, también había mucho, podríamos decir, uso o abuso, ¿cierto?, del alcohol, obviamente todo tipo de violencia, porque no solo se fueron hombres a trabajar a la salitrera, sino también familias completas, ya incluso trabajaban los niños de 10 años, niños de 12 años, ya adultos mayores, etc. Los trabajadores entonces vivían en la misma salitrera, en ese mismo espacio, ya, para la cual se construyeron unos campamentos mineros que se le llaman, ¿ya? Sus muros, los techos y paredes eran de planchas de hierro galvanizado con piso de tierra, ¿ya? Y eran de baja altura. No tenían ventanas, como les decía yo, eran oscuras, obviamente con el escaso y nada de camas, mesas, ¿cierto? Y el patio era a la vez un basural de tierra, ya a continuación del piso interior. Ya no había como un piso, digamos, que sea lavable, que se pueda tener, o sea, que pueda ser más apto, más idóneo, ¿cierto?, para una vivienda donde habita una familia, ¿cierto?, sino que era todo tierra, ¿ya? Entre 1895 y 1899 se registró la existencia de 48 oficinas salitreras en el norte, en las cuales trabajaban más de 18.685 operarios. Esta cifra aumenta, se triplicó, ascendiendo a 118 oficinas y 46.470 trabajadores. A medida que pasaba el tiempo, que pasaban las décadas, ¿cierto?, se fue aumentando entonces la cantidad de oficinas salitreras, ya trabajando, haciéndose cargo de la producción, de la extracción y la exportación, por lo tanto se necesitó cada vez más mano de obra. También se construyeron otras viviendas para funcionarios de mayor rango, ¿cierto?, que eran espacios un poco más idóneos, más cómodos, más amplios, ¿ya? Pero el obrero del salitre, ¿cierto?, vivía en condiciones de precariedad. La forma de pago, bueno, ustedes me lo comentaron, ¿cierto?, en la clase pasada, no era a través de un salario, no era un dinero, ¿cierto?, sino era un sistema de fichas. Esas fichas eran distintas en cada oficina, ¿cierto? Cada oficina tenía su pulpería, su negocio, su almacén, podríamos decir, y tenía su ficha,
¿ya? Y esa ficha equivalía a cierta cantidad de dinero que podríamos decir que le alcanzaba para lo más básico, ¿ya? Esta ficha entonces era intercambiada por algunos productos. En las llamadas pulperías era una especie de almacén, como les decía, donde podían encontrar productos de consumo familiar, ¿cierto? Alguna prenda de ropa, harina, supongamos azúcar, lo más básico, ¿ya? Generalmente, con ese dinero que equivalía a la ficha, ¿cierto? No le alcanzaba ni para una semana. Por tanto, este obrero siempre estaba como en deuda, ya con la pulpería, que era de la misma oficina salitrera. ¿Ya? Entonces, eso también obviamente no estaba regulado, ya como no existían derechos laborales, era algo que se daba, era algo habitual, pero era algo tremendamente precario e injusto, ¿ya? Pensando en todo el dinero que ellos ganaban, ¿ya? Las condiciones de vida y de trabajo eran extremo durísimas y eran bastante miserables. El obrero trabajaba de sol a sol en la pampa, ¿ya? Tenía una miserable vivienda donde estaba hacinada, ¿cierto? Tenía también abuso, ¿cierto? Del alcohol, del juego, ¿ya? Y luego no pasaba mucho tiempo y tenía que de nuevo retornar a las faenas, ¿cierto? De la extracción de salitre. También se empleó ampliamente el trabajo infantil, ya otra cosa que no estaba regulada, hoy en día sí, ¿cierto? Ha habido algunas, podríamos decir, formas y programas que buscan erradicar el trabajo infantil. Yo creo que hoy en día ya no se da, ¿cierto? Quizás en los años 80 o parte de los 90 todavía se veían niños trabajando, eso ya los países como Chile, por ejemplo, ha buscado erradicar el trabajo infantil porque obviamente es una vulneración, sobre todo si el niño en vez de estudiar, que es su derecho, ¿cierto? Y su obligación, está ejerciendo una actividad laboral que más encima es precaria, ¿ya? No puede firmar un contrato ni tener un beneficio, etcétera. ¿Por qué? Es un niño, ¿ya? En ese tiempo trabajaban los niños, ¿ya? Trabajaban igual que un adulto, ¿ya? ¿Por qué? También se daba porque no existía esto, ¿cierto? De hoy en día que se dice que obviamente los niños hay que respetar, digamos, sus procesos o sus procesos de desarrollo, ya que están los niños, ¿cierto? Los preadolescentes, los adolescentes, los adultos, etcétera. Ya antiguamente eras niño y eras adulto. Tenías 10 años y yo creo que ustedes también quizás tienen, ¿cierto? Familiares que vivieron esa, podríamos decir, porque no es una cosa tan antigua, ¿cierto? El hecho de tener 9 años, tener 8 o 10 y ya entrar a trabajar a la par que el hermano mayor o que el padre o que el abuelo, ¿ya? Y los estudios y todo eso pasaba a segundo plano, ¿ya? En ese tiempo era aún más extremo, ya estaba normalizado el trabajo infantil. Varios miles de niños menores de 10 años estuvieron ocupados en toda clase de labores de la oficina salitera, no solo en las labores más livianas, ¿cierto? Sino que en todas, ¿ya? Las altas tasas de mortalidad se concentraban fundamentalmente en niños entre 0 y 7 años, ya es decir, entre 0 y 7 años muchos de los niños morían, ya por distintas enfermedades, por desnutrición y otras enfermedades asociadas también, por ejemplo, a la insalubridad, al hacinamiento, ya a enfermedades respiratorias derivadas del frío intenso, ¿cierto? De las altas temperaturas, etcétera, ¿ya? La insalubridad y el hacinamiento empeoraban este escenario de enfermedades, ¿cierto? Y de malas condiciones porque las viviendas eran húmedas durante el invierno y muy calurosas en verano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no eran lugares ventilados ni que tuvieran las condiciones mínimas, ¿cierto? Para que habite una familia o habite un menor, un niño, un bebé, ¿ya? Ya, y esta es una fotito ya de, digamos, sacada de Memoria Chilena, que es un registro, digamos, de la época, y ahí hay muchos niños, ¿cierto? Y yo creo que tienen entre 10 y 14 años, 13 años, quizás menos,
que están con la pala en mano y con actitud de como un grande, ¿ya? Ellos se tomaban bastante en serio como la labor de trabajar, obviamente sin un salario, o sea, también al igual que los adultos, ¿cierto? Con una ficha que alcanzan para lo mínimo y trabajo también sin una jornada, sino que realmente de sol a sol, o sea, jornadas de 12 a 14 horas, y era una realidad, ya el trabajo infantil. A comienzos del siglo XX, las principales enfermedades sufridas, ¿cierto?, por estas personas que trabajaban en las oficinas salitreras como obreros del salitre, ¿ya? Incluye también las mujeres, los niños, eran principalmente la tisis pulmonar, ¿ya? Que superaba el 30% de los fallecimientos ocurridos en los hospitales, por ejemplo, el tifus, ya que era transmitida por ácaros o piojos, la viruela también, dice, contaba con diagnóstico y tratamiento efectivo desde los inicios del siglo XIX, sin embargo, seguía siendo una de las enfermedades más comunes y que está erradicada, ¿cierto? Pero se veía que era como una epidemia porque se contagiaba muy frecuentemente. La silicosis es un tipo de fibrosis pulmonar incurable, que esta era la principal, digamos, consecuencia del hecho de estar, por ejemplo, expuesto a las faenas mineras en un lugar donde había mucho polvillo, había muchos gases tóxicos, ¿ya? Y esto hacía que las personas, por ejemplo, tuvieran una baja esperanza de vida. Los hombres, por ejemplo, hablamos de arriba de 40 años, 45 años, podríamos decir, al igual que la tuberculosis o la tisis pulmonar, es decir, eran enfermedades que estaban vinculadas a la exposición y a la poca seguridad, o sea, no usaban una mascarilla, ¿cierto? Y eso hacía, obviamente, que empezara todo el tema de la insuficiencia respiratoria y la gente moría muy, muy tempranamente. Ya una persona, un trabajador que haya estado, por ejemplo, 20 años, que haya llegado a los 20 y a los 40, 45 años ya estaba en graves condiciones y riesgo de vida por toda la actividad, ¿cierto? Largo tiempo de exposición a esos ambientes, ¿ya? En estas faenas mineras. Entonces, claramente, toda esta situación, ¿cierto? De si bien ellos pensaron y apostaron ya por la actividad minera como una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, finalmente esto no fue tan así. Primero, no tenían un salario y las condiciones de vida eran miserables y precarias y las condiciones laborales mucho más, ¿ya? Así que claramente para el obrero del salitre no fue algo positivo, ¿cierto? La experiencia, podríamos decir, y el hecho de haber dejado unas condiciones que no eran buenas también en las ciudades, en los campos, pero ir a encontrar la muerte temprana al norte, ¿ya? Oficinas salitreras más conocidas, Humberston, Santa Laura, Chacabuco, Pedro de Valdivia, María Elena, ya hoy en día esos lugares, muchos se pueden visitar, están como una especie de tipo museos, ya, donde se puede ir, se puede como conocer un poco de la historia, ¿cierto?, de este periodo tan importante para Chile y tan importante también para el obrero salitrero y para lo que va a ocurrir después, ¿ya? En torno, por ejemplo, a cuando empiezan las paralizaciones, cuando comienza el movimiento obrero a hacerse presente también, y la respuesta que va a tener el Estado, ciertos empresarios ante esta forma de protesta y la visibilización como de las condiciones, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ya hablamos de esto, ¿cierto? Modernización para Chile, construcción de líneas férreas, alcantarillado, etcétera. ¿Qué más? También lo que deja, ¿cierto? Aparte de todo lo que tiene que ver con obras públicas, una cosa importante es los cambios demográficos, ¿ya?
Cuando hablamos de cambios demográficos, estamos hablando como de movimientos de población, ¿ya? Cómo va cambiando poblacionalmente un país. Y esos cambios demográficos, por ejemplo, se hacen o se ven a través de los censos, ¿ya? Hace poquito nosotros vivimos la experiencia de un censo y tiene como ese objetivo de ver, ¿cierto?, cuánta gente vive en sectores urbanos, cuánto rural, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos de pueblo originario, cuánto, ya, etcétera, ¿ya? Para ver algunas cosas que tienen que ver con podríamos decir, después se construyen las pirámides de población, donde se ve, por ejemplo, cuánta gente está, si la población está envejeciendo, las cantidades de nacimientos, ¿cierto? Promedio de hijos nacidos o la mortalidad, etcétera, ¿ya? Entonces, los cambios demográficos, en este caso, cuando hablamos del ciclo salitrero, tienen que ver con las migraciones, ¿ya? El desplazamiento de personas desde los campos a las ciudades, ¿ya? Eso se expresa en estos cambios demográficos, ¿ya? Las ciudades del norte de Chile crecieron abismantemente, ¿ya? Dice, un ejemplo de este aumento demográfico se manifiesta que entre 1895 y 1907 la población del norte grande, ¿cierto?, crece de 141.000 a 234.000 habitantes, muchos de los cuales provenían de la zona sur del país, de las zonas más rurales, podríamos decir, ¿ya? Entonces, hay un cambio demográfico que tiene un impacto, generalmente porque las ciudades tampoco estaban preparadas para recibir a esta cantidad de gente casi de un viaje, ¿ya? Cambios económicos, principalmente porque Chile, ¿cierto?, se caracteriza, en ese tiempo se caracterizó por ser monoproductivo, ¿ya? Es decir, el salitre, ¿cierto?, como principal agente de la economía, ¿cierto?, y monoexportadora, ¿ya? El salitre es el producto que más se exporta durante décadas, ¿ya? Entonces, esto hizo que la economía chilena, como todavía es ahora, pero en ese tiempo aún más profundo, ¿cierto?, Chile sea altamente dependiente del comercio exterior. Y es por eso que así, obviamente, baja la demanda y se desploma, ¿cierto?, la industria salitrera, ¿ya? En este tiempo tampoco hubo tanto desarrollo industrial, por lo tanto, Chile seguía importando productos elaborados desde otros países, ¿ya? Chile nunca se caracterizó por ser un país industrial, ¿ya? Hoy en día, en parte, semi-industrial podríamos decir, pero todavía Chile exporta materia prima e importa productos manufacturados, ¿ya? Esta situación entonces hacía que la economía chilena fuera muy, muy frágil, ¿ya? El hecho de ser dependiente de la economía exterior. Cambios sociales, se genera un distanciamiento enorme entre la clase más adinerada y el sector obrero. Es decir, antiguamente estaba esta diferencia, pero aquí se profundiza aún más entre aquellos, ¿cierto?, de los sectores acomodados y de los sectores obreros, sectores populares, ¿ya? ¿Por qué? Porque la élite chilena, que en el fondo eran aquellos, ciertos dueños de la salitrera, dueños de la tierra, ¿cierto? Los empresarios disfrutaron de los recursos dejados por el salitre, ¿ya? De hecho, se vio que muchos de aquellos, ¿cierto?, dueños de las salitreras o que tenían participación, ¿cierto?, en todo el proceso productivo, como dueños de alguna manera o beneficiarios directos, ¿cierto?, de la exportación de salitre, muchos de ellos construyeron grandes edificios, palacios, ostentaban también esos lujos, viajaban a Europa, se creían de alguna manera europeos o europeizados, como que se creían franceses, aprendieron idiomas, viajaron, ostentaron esos lujos, ¿ya? Pero hay un sector obrero que nada de eso vio, ya que ningún beneficio le llegó. Todo lo contrario, es un sector obrero más empobrecido, ¿cierto? Y se alejó mucho más de la clase opuesta, que en este caso es la clase más adinerada. Como dice ahí, la población obrera vivía una situación abismantemente opuesta: bajo salario, excesivo trabajo, falta de toda protección social, sin agua potable, sin alcantarillado, sin viviendas dignas, hacía que obviamente estuvieran sumidos en una vida, ¿cierto?, indigna.
Esta situación, que evidentemente es injusta, ya porque no todos ganaron con el salitre, ya favoreció entonces la organización de los sectores populares, ya finalmente ellos tuvieron y se vieron la necesidad de organizarse, ya exigiendo qué cosas, mejora la calidad de vida, mejoras laborales, visibilizar las, podríamos decir, experiencias vividas, ya. También surge la clase media, como les decía yo, principalmente la conformaban aquellos que habían tenido acceso a la educación, funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Algunos intelectuales, hay gente que aprendió oficios, ¿ya? Pasaron a formar parte de la clase media. Y consecuencias políticas, el Estado chileno no manejaba el negocio del salitre, ¿ya? Sin embargo, recibía muchos recursos provenientes del cobro de impuestos. De esta manera, ¿cierto? El Estado pudo hacer cosas que tienen que ver, vuelvo a repetir, con la modernización del país, ¿ya? De la mano, entonces, de los impuestos. Ya, espérenme un poquito. A ver. Ya, chiquillos. Ya, ¿se entiende, chiquillos? El hecho de el salitre, estamos hablando del ciclo salitrero, ¿cierto? La vida en la salitrera, la situación de los trabajadores del salitre, las consecuencias, ¿cierto? Que son económicas, que son sociales principalmente. ¿Se va entendiendo aquello? Porque de esto que nosotros estamos hablando vamos a pasar al siguiente tema, ¿ya? Que es la cuestión social, ¿ya? Entonces está vinculado. Si no entendemos esto que estuvimos conversando, que le estuve explicando, no vamos a poder entender lo que viene, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, súper. Miren, para poder, como podríamos decir, profundizar un poquito más en aquello, hay una guía que es la número 6, que se llama Salitre Cuestión Social, ¿ya? Esa guía habla de esto que vimos, ¿ya? Habla de la era del salitre o el boom salitrero o ciclo salitrero que se le conoce. Hay algunas preguntitas ahí para poder contestar. Y habla también de lo que vamos a hablar ahora, que se llama cuestión social, ¿ya? Ahora, como primera pregunta, chiquillos, Aníbal levantó la manito. O no sé si la pasó a levantar de casualidad. Ya. Entonces, ahora voy a proyectarle algo que dice la cuestión social en Chile. Se lee, ¿cierto? ¿Se lee bien? Sí, profe. Ya. La cuestión social. A ver, me gustaría saber qué se le viene a la cabeza con esto, con cuestión social. ¿Qué será eso? Cuestión social. ¿Qué será? ¿Con qué creen ustedes que estará relacionado aquello? Es un tema para la historia de nuestro país, es un contenido, es un tema que casi es, podríamos decir, demasiado necesario entender, ver, analizar, comprender, ¿ya? ¿Qué es la cuestión social? ¿Qué será? ¿Por qué cuestión? ¿Por qué social? ¿Qué cosa se les viene a la mente con aquellos conceptos? Pueden ser, profe, de tener derechos ¿Ya? derechos, no sé, como obrero, no sé qué más. Ya, derechos, ya, ese concepto. Está bueno ese concepto porque claramente tiene que ver con eso, ¿ya? Derechos, Profe, ¿en ¿ya? qué libro sale esa materia? Pues que tengo
tengo solamente los libros. Esa, El módulo 1, espérenme, módulo veo al 3. tiro, porque no sé si es, sí, veo al tiro, En parece el que es, módulo 2, sí, en el Módulo módulo 2, 2, compañero. sí, módulo 2, ya, súper bien, chiquillos, Ah, gracias. ya, muchas gracias. y la página 50. Ya, muy bien. La cuestión social, ¿ya? La cuestión social. Derecho, dijo el compañero ahí, ¿ya? ¿Qué más? Así, digan nomás, hartas cositas. Profe, ¿Problemas Profe, económicos? lo- ¿Problemas a ver, económicos, profe? Ya, problemas económicos. algo. ¿De quién? ¿De quién? De los Profesora, los ¿Considerado? obreros y los mineros. A ver, Ya, ¿quién habla primero? obreros, mineros. Y los mineros comenzaron a organizarse porque encontraban que era muy malo lo que ellos estaban viviendo, demasiado abuso. Ya. Ya, entonces tenemos varias cositas. Derecho, dijo el compañero por ahí, problemas económicos, obreros, mineros, organización de los mineros, abuso, ¿ya? Hay varias cosas, ¿ya? Y todo esto está correcto, ¿ya? La cuestión social se relaciona con aquello y más, ¿ya? Pero ¿por qué cuestión social? Ahora, en la historia, para entender, ¿cierto? Ya estamos entrando un poquito, podríamos decir, al siglo XX. Para hacer más comprensible la historia, los historiadores, ¿cierto? Le dicen, proponen esto de cuestión social porque en su momento, aquellos que estaban gobernando no sabían cómo resolver esto que estaba pasando con la organización de mineros, la organización de obreros. ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué están levantándose? ¿Por qué están paralizando actividades? ¿Por qué están haciendo ruido? ¿Qué les pasa? No podían comprender, no podían entender que unas personas, ¿cierto?, se organizaran, ¿cierto?, y, y estuvieran pidiendo qué, no lo lograban entender. Entonces, para buscar algunas soluciones, ellos dijeron, ya, hagamos algo para solucionar esto social, esta cosa social, esta cuestión social. Y es por eso que queda así, como la cuestión social, chiquillos, y que está vinculado a todas las problemáticas sociales, justamente, que tenían los trabajadores. ¿Quiénes? No solo los trabajadores del norte de nuestro país, los obreros mineros, ¿cierto? Los obreros del salitre, sino también los campesinos, sino también los trabajadores de las industrias, las fábricas, las ciudades, sino también aquellos obreros del puerto. Todas aquellas, podríamos decir, sectores populares o clase obrera. ¿Qué problemáticas creen ustedes que tenían, chiquillos? Vamos. ¿Qué problemática? ¿En qué aspecto? ¿En qué área tenían problemas sociales? ¿En qué áreas tenían problemas sociales? ¿Qué cosas les afectaban? ¿Qué no tenían? ¿Cuál era la escasez o cuál era la condición? Yo pienso, Que no profesora, ten- que... ah, ah, ya hable nomás la compañera. ya, que no tenían los abusaban, hacían trabajar muchas horas, no tenían un resguardo de nada, de ninguna seguridad, de nada. Ya. Eso. Falta de regulación en el trabajo. La pobreza, dice Luis. ¿Ya? La pobreza. Y la pobreza, ustedes saben, chiquillos, que es multidimensional. ¿Ya? Tiene dimensiones. Pobreza es no tener acceso a lo mínimo, ¿cierto? No poder cubrir una necesidad, no tener acceso a varias cosas, ¿ya? Entonces, como decía la compañera, falta de regulación en el trabajo, eso es evidente. Ya lo primero es falta de regulación, o sea, trabajo precario, indigno, inseguro, ¿ya? Jessica. Ya, profe. Ellos se aburrieron porque vivían totalmente insalubre, no tenían buen pago, no se preocupaban de ellos por sus necesidades, el Estado no estaba, como se dice ahora, no estaba ni ahí con ellos. Les pagaban poco, más encima tenían que comprar, no les alcanzaba la plata,
Yo creo que todo eso fue minando todo lo que, dándole fuerza para poder hacer algo por ellos mismos. Exactamente. Ya. Muy bien, Jessica. Ya yo dejé anotadito las cosas que ustedes van diciendo. Falta de regulación en el trabajo, insalubridad, bajo salario, el Estado no se hace cargo, no tenían derecho a la salud, malos tratos, ¿ya? Ahí hay varias cosas y todo esto, chiquillos, es la cuestión social, ¿ya? Que en el fondo son todas las problemáticas y carencias, ¿cierto? Que tenían los sectores populares, la clase obrera, que finalmente era el grupo de la sociedad más amplio, ¿ya? Y eran aquellos trabajadores los que finalmente, ¿cierto?, daban a Chile la estabilidad económica. Entonces, evidentemente era algo injusto la experiencia que ellos estaban viviendo como familia, como persona, sin acceso a la salud, sin acceso a un salario digno, sin acceso a una vivienda digna, ¿ya? Entonces, todos ganaron en la era del salitre. Los ricos se hicieron más ricos, ¿cierto? Chile modernizado, pero una clase trabajadora empobrecida, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir aquí, muy bien, chiquillos, quienes comentaron, perfecto, ya, ahí vamos avanzando, se va entendiendo. Esta también es un tema que muchas veces en las pruebas sale, ¿ya? ¿Con qué se vincula la cuestión social? ¿Qué es, cierto? Que tiene que ver con las problemáticas de los sectores populares. La cuestión social no es el problema que tenía el adinerado, el sector acomodado, eran las problemáticas que tenían los sectores bajos, aquella grueso de la sociedad, ya la gente trabajadora, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes? Porque acuérdense que cuando nosotros hablamos de estas cosas siempre tenemos que mirar, echar una miradita, ¿por qué llegó a pasar lo que pasó? ¿Ya? Con el auge del ciclo salitrero se consolida económicamente Chile. ¿Ya? Hablamos de eso. Chile, boom, 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 modernidad, carretera para allá, tren para allá, todo edificios bonitos, ¿cierto? Palacios. En Santiago todavía se pueden ver el palacio tanto en el centro, ¿cierto? Una modernidad, ¿ya? Bien parecido a Europa, ¿cierto? Infraestructura en la ciudad, educación, etcétera. Este proceso de bonanza económica también trae consigo la ampliación de la brecha social. Ya eso que les decía yo, se aumenta la distancia entre los que tienen más y los que tienen menos. ¿Ya? Por un lado, un grupo social privilegiado y otro desfavorecido de este auge económico. Aquel que no toca nada, aquel que toca lo mínimo, ¿ya? Que fueron los trabajadores, los sectores populares. ¿Ya? El proceso de urbanización, es decir, este proceso migratorio del campo a la ciudad, también tuvo un impacto tremendo. Y aquí es donde surge este acomodo, ¿cierto?, entre comillas, que tienen las personas que migran del campo a la ciudad y que la ciudad evidentemente no estaba preparada para absorber a tanta cantidad de gente, y las personas se asientan en las periferias de las ciudades, ¿ya? Y esa periferia, podríamos decir, se construyen, ¿cierto? Hacen unas construcciones bastante precarias también, y esas se les llamaron conventillos, ¿ya? Entonces, desde 1880 comienza a producirse un marcado proceso de urbanización con la migración de gran cantidad de personas del campo a la ciudad y especialmente a la zona norte. Esta situación trae consigo claramente muchas dificultades, ¿cierto? Porque las ciudades no están preparadas para absorber a tanta persona. Por lo tanto, la gente se asienta en pequeños lugares, en espacios súper reducidos, y obviamente ahí es insalubre, hay hacinamiento, ¿cierto? Es decir, mucha gente que vive en un espacio pequeño, y eso obviamente va a traer enfermedades, va a traer complicaciones, va a traer violencia, etcétera, ¿ya? Son situaciones, son factores de riesgo que llevan a cosas más complicadas. El hecho de vivir hacinado, el hecho de vivir pobre, ¿cierto? El hecho de vivir en un lugar insalubre. Por otro lado, ¿cierto?, está la clase dirigente, aquellos que tienen el poder. Y esta se le llamó oligarquía, ¿ya? Este grupo, que son
principalmente aquellos que esta mezcla, digamos, entre los ricos que vienen, digamos, desde la época colonial, ¿ya? Los terratenientes, los dueños de los latifundios, ¿cierto? Y la burguesía. La burguesía son aquellos propietarios de las fábricas, de la industria, el empresario, ¿ya? Esta oligarquía, que es esta fusión, digamos, entre estos dos sectores, ¿ya? Que forma la clase alta, son aquellos que ostentan, ¿ya? Lujos, muchos lujos, casas hermosas, palacios, viajes, fiestas, ¿cierto? Se creían europeos, ya hablaban otros idiomas, se pensaban que tenían que ellos estar viviendo como una Francia, ¿cierto? Elegante, la elegancia, esa cosa de la elegancia y del refinamiento y del lujo, y eso se expresaba en las ropas, en las joyas, en las actividades que ellos hacían. Esta era la oligarquía, esta clase dirigente, ¿cierto? Pero que le gustaba ostentar, ¿ya? Le gustaba ostentar, le gustaba entonces, porque se decía, ¿cierto?, que esto eran signos o señales de la posición social. O sea, ellos lo podían hacer, nadie más lo podía hacer. Y era un grupo claramente privilegiado, ¿ya? Estamos hablando de los antecedentes para poder entender cómo se va dando entonces esto que llamamos, ¿cierto?, cuestión social y lo que va a derivar de aquello. Ya. Una clase dirigente, entonces, una clase media, ya hablamos un poquito de esto, ¿cierto? Y aquí están principalmente, es una clase nueva, ya, porque antes se hablaba de rico y pobre, ya, o de clase alta y clase baja, o de sectores acomodados y sectores populares, y aquí surge la clase media. Y la clase media era una clase, digamos, donde confluían las Fuerzas Armadas, militares, pequeños comerciantes, gente que había estudiado alguna cosa técnica, empleados públicos, ciertos artistas, también los profesores, algunos intelectuales también, ¿ya? Y que era entonces un grupo que vivía en las zonas urbanas y que era más bien heterogéneo, o sea, no tenía un vínculo con la tenencia de la tierra, tampoco eran grandes empresarios, ¿ya? Algunos eran comerciantes, pero pequeños, ¿ya? Esta es la clase media, que surge también en este tiempo derivado de todas las actividades que comienzan a darse en las zonas urbanas, ¿ya? Los empleados públicos también pasaron a formar entonces esta clase media, que no tenía como la clase alta, ¿cierto? Tenía principalmente una idea, un proyecto político. La clase media no estaba muy vinculada a lo político, ¿ya? Era más bien una clase nueva, ¿cierto?, que no eran ni ricos, ni tampoco eran de los sectores populares, ya que podían optar a mejores condiciones, podríamos decir, ¿ya? Esa era la clase media. Como dice ahí, este sector no tuvo un gran protagonismo político, pues no había tampoco una identidad tan definida, ¿ya? Pero, como les decía, estaban todos aquellos comerciantes, profesores, ¿cierto? Algunos otros profesionales técnicos, los militares, etcétera, ¿ya? Y también los sectores populares. Y estos eran los sectores, digamos, que en términos de porcentaje eran aquellos que era el grueso de la población, la clase baja. Corresponde, evidentemente, al grupo menos favorecido de la sociedad. ¿Quiénes? Obreros del salitre, obreros de las ciudades, obreros de los puertos, los campesinos, la clase trabajadora entonces que vivía en pésimas condiciones de vida, sin derechos laborales, sin derechos sociales en general, sin protección social, ¿ya? Este era el grupo que tenía mortalidad infantil, era el grupo que vivía en hacinamiento, era el grupo que mayores problemas de violencia tenía, sobre todo por los espacios donde habitaban, ¿cierto? La forma de resolver las cosas, no había acceso a educación, etcétera, ¿ya? Sin embargo, es un grupo amplio que toma un protagonismo en este periodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser ellos los que comienzan a organizarse en búsqueda de dignidad, de mejora de condiciones de vida y de seguridad laboral, ¿ya? Y es en este contexto donde van a surgir, por ejemplo, las organizaciones de trabajadores, ¿ya?
la clase, podríamos decir, la clase obrera, el sindicalismo, el sindicato propiamente tal, que en el fondo es la organización de los trabajadores, ¿cierto?, que buscan mejores condiciones de vida y hacer valer derechos, ¿ya? Surgen de los sectores populares y obviamente posteriormente, ¿cierto?, apoyado por algunos partidos políticos vinculados a la causa obrera, ¿ya? Como el Partido Comunista, la Federación Obrera de Chile, etcétera. Lo vamos a ver después igual. Y estaban los campesinos, porque, por ejemplo, los campesinos eran, ¿cierto?, parte de la clase baja, pero era un sector aún más postergado, que estaba viviendo todavía en condiciones bien coloniales, ¿ya? Todavía precariamente, con estas figuras, ¿se acuerdan que veíamos en la colonia donde estaba este patrón de fondo, donde estaba el inquilino, donde estaban los peones, estos trabajadores esporádicos? Es decir, la misma situación. Nada había cambiado en el campo, chiquillos. Todavía había mucha tierra en pocas manos. Todavía había mucha injusticia en los campos. Todavía había explotación en el campo. Pero eso se visibilizó bien tardíamente. Pero los campesinos pasan a formar parte de los grupos menos favorecidos de la sociedad. Y aquí en el campo, ¿cierto?, están los inquilinos, los peones o gañanes, que ya lo vimos también cuando vimos la colonia. Finalmente es lo mismo, nada ha cambiado. Los inquilinos, los trabajadores permanentes, en la grande hacienda, ¿cierto? La gran hacienda todavía existía para este tiempo, ¿ya? No poseían tierra propia, solo se le asignaba una cantidad de la hacienda, un pedacito, ¿cierto?, para su subsistencia. Trabajaban para ese patrón, ¿cierto?, el cuidado de la hacienda y las pertenencias de este señor. Los peones gañanes eran trabajadores temporales, finalmente eran aquellos también que vivían de aquí para allá, ¿cierto? No tenían un lugar fijo. Y muchos de aquellos peones y gañanes también en la época del salitre emigraron al norte, ya, porque finalmente ellos no tenían ningún vínculo territorial ni una identidad tan marcada para quedarse, por ejemplo, en un solo sitio, sino que andaban de aquí para allá donde en el fondo hubiera un plato de comida o una actividad que hacer, ¿ya? Y en las ciudades, compleja la situación en las ciudades, sobre todo porque la migración del campo a la ciudad produce una transformación y un impacto profundo, sobre todo ciudades que crecieron mucho, como Santiago, Iquique, Concepción, Valparaíso, fueron las ciudades que más crecieron en ese tiempo, pues se encontraban en estos lugares las mayores fuentes de trabajo. Ya mucha gente emigra. A Santiago, por ejemplo, todavía hoy en día hay mucha gente que ve Santiago como un lugar donde hay más fuentes laborales, ¿ya? En su tiempo también lo fue Puerto Montt, ¿cierto? Valdivia no tanto, pero hubo las ciudades grandes, ¿cierto?, que crecieron en ese tiempo, fueron aquellas que estaban vinculadas a actividades portuarias, industriales, ¿ya? Entonces, obviamente eso tuvo un impacto, ¿ya? Como les decía adelante, aquí es donde surgieron los conventillos. Estos eran pequeñas piezas ubicadas en hilera, una al lado de otra, sin ventanas, sin ventilación, comunicadas por un patio interior, mucha basura, mucho desperdicio, ¿cierto? No había tampoco los servicios básicos como agua, menos calle, todo era, en invierno era mucho barro, mucha humedad, mucha insalubridad, mucho hacinamiento y mucha muerte también, mucha mortalidad, mucho niño que moría, y esto de hecho se dio por mucho tiempo. Esta vida no sé si han escuchado hablar, chiquillos, de eso de los conventillos. Sí, profe. Sí, cierto, que eran lugares que como de autoconstrucción, podríamos decir, porque no había ningún plan como que regulara la construcción de un conventillo, y se instalaban principalmente en la periferia de las ciudades o donde hubiese un espacio que posteriormente se pasó a llamar con el tiempo, con las décadas, campamento, ¿ya? Pero este conventillo tenía esta particularidad que es una piecita al lado de la otra,
¿ya? Y había como un patio interior donde jugaban los niños y había harta basura también dando vuelta. No había tampoco baño propiamente tal, ni agua potable, ni nada. Entonces, muchas actividades se hacían ahí cotidianas, pero también había mucho sufrimiento, mucha pobreza, mucha precariedad, mucha muerte, mucha hambre, etcétera, ¿ya? Esa era la vida en las ciudades. En 1910 había unos 1.600 conventillos en donde vivían unas 75.000 personas. Las enfermedades como la peste bubónica, el cólera, la viruela, el tifus se extendieron afectando sobre todo a los niños, ¿ya? Todas esas condiciones de vida que hablamos, ¿cierto?, están vinculadas a la propagación muy fácil de estas enfermedades. Son enfermedades altamente contagiosas y, por tanto, obviamente aquellos que están menos preparados para poder hacer frente a una enfermedad son los niños. Entonces, por eso que la mortalidad infantil era súper alta. Súper alta. Una madre, no sé, tenía 10 niños, 8, y los que pasaron los 5 años era un milagro. Ya muchos niños morían antes de los 5 años y antes de los 2 años también. Ya, entonces, este es el contexto. ¿Ya? ¿Les queda claro, chiquillos, cómo vivía la gente? ¿Cuáles eran los sectores de la sociedad? ¿Cierto? ¿Cuál es el impacto que tiene la urbanización, que haya llegado tanta gente a las ciudades? ¿Ya? La oligarquía, la clase dirigente, los acomodados, aquellos que ostentaban, ¿cierto? Que era un grupo chico, reducido, ¿ya? La clase media, este sector nuevo, bien heterogéneo, ¿cierto? Pero que no tenía tampoco un proyecto político, ¿cierto? Porque era, podríamos decir, esta clase media era hija de las actividades nuevas que se estaban dando en los sectores urbanos principalmente, y los sectores populares, que eran los obreros del salitre, los obreros de los puertos, los obreros de las fábricas, los campesinos, ¿ya? Y esas más o menos eran sus condiciones de vida en aquellos años. Estamos hablando fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? Vivían en las ciudades obviamente se urbanizan, mucha gente llega y las condiciones no son muy buenas para aquellos que van llegando, ¿ya? Porque obviamente eran ciudades que no estaban preparadas para absorber a tanta gente. Ya, con esto vamos a cerrar, ¿ya? Decir que la cuestión social está vinculada a la pobreza y las desigualdades, ¿ya? Y ustedes estaban muy en lo cierto con aquello que me dijeron, ¿cierto? Claramente la pobreza y la desigualdad también es algo, una realidad hoy. Hoy también se habla de pobreza y hoy también se habla de desigualdad, ¿ya? Es algo que no ha desaparecido, pero ahora obviamente tiene otras connotaciones. No obstante, ya desde finales del siglo XIX muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social, ¿ya? ¿Qué cosa? La urbanización, una clase que dirige, y aquí estamos hablando del Estado, que es ciega e ineficiente para resolver los problemas de los pobres, ¿ya? Ciega, es decir, no ve. Por eso que le pusieron ellos mismos, oye, esta cosa social que la gente reclama, que no sé qué es. ¿Por qué? Porque ellos jamás habían pisado un conventillo, porque ellos jamás pisaron un lugar donde estaba la necesidad, no la conocían, por tanto no eran capaces de resolver, ¿ya? Y por otra parte, una clase trabajadora que ya no estuvo dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando a que el Estado llegara a ofrecer una solución a sus problemas. Y es por eso que comienza la movilización de los trabajadores. Y esta, chiquillos, podríamos decir que es podríamos decir, el significado de la cuestión social. Se denominó cuestión social al conjunto de problemas sociales y materiales que afectaron a los sectores más pobres de la población chilena. Aquello que yo estoy presentando en rojito aquí, podríamos decir que es la definición de cuestión social. Y ahí hablamos de dimensión: vivienda, salud, educación, seguridad social y derechos laborales. ¿Ya? Entonces es una gama de problemáticas que afectan a los sectores más pobres de la población chilena, ¿ya?
Estos surgieron entonces de las transformaciones que vivió Chile al pasar por un periodo de auge económico. Si ustedes se fijan, hay un auge económico, hay una bonanza, hay una modernización, pero eso no llega, esa modernización, ese auge, ese bienestar no llega a todos, ¿ya? De hecho, uno piensa, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido el auge salitrero? No hubiese habido tanta migración, las ciudades no hubiesen crecido tanto. Entonces ahí uno dice, ¿y qué habrá? Igual habrá pasado, se habrá evidenciado una cuestión social. Y uno se pregunta aquello, ¿cierto? Pero lo que realmente sucedió fue esto. De un auge económico, ¿cierto? Tuvo una consecuencia que no es tan buena, que tiene que ver con una profundización de la pobreza y un distanciamiento aún más profundo entre los sectores ricos y los sectores pobres. Pero también aquellas problemáticas llevaron a la organización de trabajadores y eso deriva en la legislación en torno a esas problemáticas. Es en este contexto también, chiquillos, lo vamos a adelantar para la próxima clase, es cuando surge, por ejemplo, las leyes laborales, el Código del Trabajo, donde se regula, por ejemplo, que los trabajadores tienen que tener una jornada, que tienen que tener, por ejemplo, tienen que tener días de descanso, la ley de la silla, por ejemplo, en el comercio, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, todo podríamos decir, todas estas problemáticas, desigualdades, movimiento, visibilización de las problemáticas, ¿cierto? Finalmente van a traer como consecuencia la legislación. Pero eso va a costar, porque la clase dirigente, como les decía, le costó darse cuenta de que realmente había que hacer algo, ¿cierto? Para solucionar la cuestión social que ellos mismos denominaron así, ¿ya? Así que hasta aquí lo vamos a dejar, chiquillos, ¿ya? La próxima clase lo que vamos a hacer es ver la guía, ya ustedes pueden echarle un vistazo también, que es la guía número, espérenme, la guía número 6, échenle un vistacito. La vamos a revisar acá igual y vamos a terminar de ver la cuestión social con algunos casos, ¿cierto? Podríamos decir de manifestaciones, las más icónicas o las más relevantes, ¿cierto? Que tuvo este proceso de la cuestión social y cómo el Estado responde frente a esas problemáticas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase, chiquillos. Vamos a revisar la guía y vamos a terminar de ver la cuestión social, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que haya sido, vaya quedando claro en realidad. Cualquier duda lo vamos, también piensen ahí algunas cositas, si tienen sus textos, anoten. Si tienen algunas dudas o quieren profundizar en algo, me dicen nomás y lo vemos, ¿ya? Pero para efectos de la prueba, por ejemplo, es importante entender las causas de la cuestión social, ¿cierto? ¿Cuáles son los antecedentes? Y también qué es, ¿ya? ¿Qué es? Que es el conjunto de problemáticas, ¿cierto? Que afectarán a los sectores más pobres de la población, ¿ya? Eso, chiquillos. Así que les mando muchos cariños, que estén muy bien, se cuidan, que pasen lindo finde y no se pasen de frío. Disfruten, igual descansen, si tienen que trabajar, que les vaya bien, bien y cuídense mucho, mucho. Nos vemos la otra semanita. Profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Que tengan